Buenos días, profesor, compañeros todos. A continuación voy a presentar mi trabajo. Soy estudiante de la Universidad Tecnológica del Perú. Mi nombre es Joari Crisáenz Fasabe y en el curso de Filosofía del Derecho, sección 1936.5, voy a presentar el primer trabajo en la semana 18. Esta asignatura está a cargo del docente Alan Xavier Choque Serpa. El tema que el día de hoy voy a exponer y presentar es acerca de una propuesta política, jurídica y económica para solucionar el problema de la minería informal en el Perú, aplicando la teoría jurídica de Miro Quesada. Tenemos entonces como primer punto el índice, que abarca todo el contenido de lo que nosotros vamos a trabajar el día de hoy. Tenemos una breve reseña de la organización, un resumen de contenido sobre el contexto de la organización, el análisis de la filosofía del derecho también del Perú antes y después del siglo XX, un análisis de la teoría jurídica de Miró Quesada, un análisis de la realidad peruana, algunas conclusiones y recomendaciones que voy a brindar en esta oportunidad. Como primer punto tenemos la breve reseña de la organización. Muy bien. En el Perú, la minería representa uno de los sectores más económicos e importantes que contribuye el 60% de las exportaciones totales, según el MINEN, el Ministerio de Energía y Minas, en el año 2022. Sin embargo, la minería informal se ha consolidado como un problema crítico, afectando principalmente a las regiones como Madre de Dios, Puno, La Libertad. Según Cáceres, en el 2023, la minería informal no solo erosiona la base fiscal del país, sino que perpetúa daños ambientales y sociales que comprometen el desarrollo sostenible de nuestro país. Esta actividad, entonces, que carece de permisos legales, es realizada por individuos, pequeñas asociaciones que buscan subsistir en un entorno de alta demanda por minerales como el oro. Su impacto negativo se extiende de esta manera desde la destrucción de algunos ecosistemas hasta la generación de conflictos sociales, lo que subraya la necesidad de políticas activas para la regulación de esta práctica económica en nuestro país. Punto número 2, tenemos el resumen del contenido. El presente informe abordará alguna problemática sobre la minería informal en el Perú desde un enfoque integral. En primer lugar es realizar un análisis detallado del contexto e impactos de esta actividad. También proponer algunas soluciones económicas que puedan influir en estas reformas normativas, incentivos fiscales, programaciones y también temas que tengan que ver con un tema ambiental y su cuidado. Finalmente se presentarán algunas conclusiones y recomendaciones que buscarán orientar la implementación de estas políticas en beneficio de un desarrollo sostenible de nuestro país. Como primer punto tenemos el contexto. La minería informal en el Perú contiene raíces históricas profundas. Desde la década de 1980, o sea, la actividad minera artesanal creció como una alternativa económica para miles de peruanos ante una crisis económica y la falta de ¿qué? De oportunidades laborales. A lo largo de los años, entonces, se ha visto el aumento de los precios del oro y otros minerales, incentivando así a la expansión de esta actividad económica, especialmente en las regiones, como ya se mencionó, de Madre de Dios, Puno y La Libertad. En términos legales, podemos decir que la minería informal se define como aquella que opera sin cumplir con los requisitos establecidos por la legislación vigente, como son los permisos ambientales, registros tributarios y estándares de seguridad según el MINER. Esta situación no solo genera una competencia desleal para la minería informal, sino que también perpetúa un círculo de ilegalidad y precariedad en las comunidades mineras. Una filosofía del derecho del Perú antes, durante y después del siglo XX, pues tenemos ese concepto de filosofía del derecho, que la filosofía del derecho se centra en el estudio de los principios fundamentales que rigen el sistema jurídico, así como la relación entre derecho, la justicia y la sociedad. Antes del siglo XX, el derecho peruano estaba influido principalmente por tradiciones coloniales y europeas. Durante el siglo XX se observó un cambio hacia una mayor reflexión sobre la justicia social y los derechos humanos, mientras que ya en el siglo XXI el debate se ha ampliado hacia cuestiones de inclusión, equidad y sostenibilidad. Este periodo también estuvo marcado por un proceso de codificación del derecho
y un creciente reconocimiento de los derechos sociales y laborales. Entonces, a finales del siglo XX e inicios del siglo XXI, la filosofía del derecho en el Perú se orientó hacia un enfoque más integral, incorporando, como ya lo mencionamos, los derechos humanos y justicia social. Un análisis de la teoría del derecho podemos destacar a la filosofía peruana que planteó el derecho debe orientarse hacia la justicia como un ideal ético, no solo como una herramienta de regulación social. Su teoría se basa de este autor Francisco Miró Quesada, que las normas jurídicas deben reflejar principios de equidad, bienestar colectivo, integrando también a los derechos individuales como las responsabilidades hacia la comunidad y el medio ambiente. Pues este enfoque particularmente relevante en el contexto de la minería informal, donde las tensiones entre el desarrollo económico y la protección ambiental requieren una solución basada en la justicia. Entonces la minería informal tiene algunos impactos muy significativos en nuestra sociedad, en nuestro Perú. Tenemos un impacto económico que la minería informal genera ingresos para comunidades vulnerables, sí, pero también representa una pérdida significativa para el Estado debido a la evasión fiscal. Desde la filosofía de derecho justo, según el autor, es fundamentalmente establecer un marco que permite el desarrollo económico sin comprometer los principios de justicia fiscal y equidad. Tiene también un impacto muy importante como es el ambiental. La destrucción de los ecosistemas, la contaminación ambiental, pues contradicen estos principios de responsabilidad. ¿Hacia quiénes? Hacia las generaciones futuras. Entonces, según Miro Quizada, el derecho debe garantizar un equilibrio entre las actividades humanas y la sostenibilidad ecológica. Y por último tenemos el impacto social. Los conflictos por recursos y los problemas laborales e institucionales están asociados a la minería informal, pues destacan la necesidad de un sistema legal inclusivo que promueva la participación y la protección de los derechos humanos. Francisco Villa Quesada continúa de alguna otra manera destacando un enfoque hacia el derecho justo y equitativo. Su teoría propone que el derecho debe trascender de lo normativo para convertirse en una herramienta de transformación social. Dice que el derecho justo es aquel que logra equilibrar los derechos individuales y el bienestar colectivo, considerando las particularidades culturales, sociales y económicas de cada contexto. Un aspecto clave de su teoría es la importancia del diálogo y la participación ciudadana en la creación de normas y políticas. En el caso de la minería informal, la teoría de Miró Quesada enfatiza la necesidad de una aproximación humanista que combine la regulación estatal con algunas estrategias inclusivas que promuevan la formalización y el desarrollo sostenible. El principio de libertad, según Miro Quesada, podemos decir que cada persona debe tener un derecho igual a las libertades más básicas. Entonces, el principio y la diferencia son que las desigualdades sociales y económicas son justificables solo si se benefician a lo más desfavorecido de la sociedad. Y dentro de la teoría también podemos introducir el concepto de estrategia máxima, que consiste en maximizar el bienestar de los menos desfavorecidos. En otras palabras, las sociedades deberían organizarse de una manera en la que se incluya en los peores escenarios a los miembros más desfavorecidos de la sociedad. La minería informal, en todo caso, en el Perú, tiene profundas implicancias socioeconómicas, particularmente en términos de justicia distributiva y equidad. Muchos mineros informales, al igual que las comunidades cercanas, pues enfrentan condiciones de pobreza, explotación laboral, inseguridad social y daños medioambientales. Para ello vamos a mencionar algunas de las partes involucradas como son los mineros informales y las comunidades locales. Generalmente pertenecen a sectores vulnerables que carecen de accesos a empleos, lo que les lleva a optar por una minería informal como la única fuente de ingresos para su familia y hogar. Muchos de ellos entonces se enfrentan a condiciones precarias de trabajo y están expuestos a muchos riesgos. Y las comunidades locales, por otro lado, también son los que le rodean las zonas minerales informales. Suelen sufrir esos efectos negativos de la minería informal. ¿Por qué? Pues como la contaminación del agua, la deforestación y la pérdida de biodiversidad. Además, la minería informal puede generar conflictos sociales y agravar las condiciones de pobreza y desigualdad en la región donde se practique esto.
Algunos beneficios potenciales es mejorar la calidad de vida de los más desfavorecidos, pues los mineros informales y las comunidades locales verían mejoras en sus condiciones de vida a través de programas de formalización con un apoyo económico y la mejora de infraestructuras básicas. También podría pasar la reducción de desigualdades sociales, ya que estrategia de Maximum podría contribuir a reducir las desigualdades sociales, al garantizar que los más pobres también no se queden aún mucho más marginados del sistema económico. Entonces también poder lograr una sostenibilidad a largo plazo al aplicar medidas de formalización y mejoras de prácticas mineras que podrían garantizar que una minería más sostenible que beneficie tanto a los trabajadores como al medio ambiente y a la comunidad. Los desafíos que se pueden presentar definitivamente es la resistencia a la formalización. Los mineros informales pues, pueden resistirse a esto debido a la burocracia, a los costos o a la falta de confianza de los políticos del Estado. Superar definitivamente esta barrera requerirá de un enfoque inclusivo y muy participativo dentro de los gobernadores y la población. También otro desafío son el tema económico y fiscal. Implementar políticas de compensación y mejoras ambiental podrían implicar costos elevados para el Estado, lo que podría generar también tensiones entre la distribución de recursos. Y otra dificultad sería el tema de la ejecución, ya que la implementación efectiva de estas políticas de protección social o recomendación ambiental, pues podrían requerir de una coordinación efectiva entre gobierno, empresas y comunidades. Entonces son desafíos que se deben de prever antes de poder aplicar este plan. Por último, puedo venir a unas conclusiones que pueden ser que la minería informal en el Perú es un problema multifacético que requiere un enfoque integral. Su impacto económico, ambiental y social pues, pone en riesgo la sostenibilidad del país. Las propuestas presentadas en este informe tienen un potencial de reducir significativamente los efectos negativos de esta actividad, promoviendo que un modelo de desarrollo inclusivo y sostenible. El derecho como construcción social dinámica, pues el positivismo jurídico subraya la importancia de las normas claras y aplicables, pero el enfoque meramente técnico puede limitar una consideración de contextos sociales. Esto resalta la necesidad de poder integrar elementos previos a requeridos para esta aplicación de este proceso. Esto resalta la necesidad entonces de integrar elementos como sería el tema de garantizar un sistema jurídico más justo y equitativo. Y por último, algunas recomendaciones que puedo brindar sería priorizar la formalización mediante la implementación de unos programas pilotos en estas regiones donde se practican estas actividades económicas. 2. Fortalecer la cooperación entre entidades gubernamentales y las comunidades locales. 3. Monitorear el impacto de las políticas propuestas mediante indicadores específicos del éxito para poder saber en qué tanto varían de uno al otro año. Fomentar también programas de capacitación para operadores de justicia que integren enfoques interculturales y de derechos humanos. Y por último, promover una reforma educativa en las facultades de derecho para incluir materiales que refuercen la ética jurídica y el análisis crítico de las normas, basándonos simple y llanamente en los principios del justnaturalismo. Eso sería todo, profesor, lo que yo tendría que el día de hoy poder presentar en esta semana 18. Gracias.